Vamos a resolver este segundo ejemplo del cálculo de variaciones y lo haremos por el método de ecuación de Euler. Debemos encontrar su trayectoria óptima. Y no solo eso, sino también vamos a encontrar lo que viene siendo el tipo de trayectoria y lo haremos por hessiana. Entonces, para encontrar nuestra trayectoria óptima, pues en este caso se nos pide que maximicemos j de x, que es igual a una integral definida de 0 a 1 con la siguiente función objetivo, que es lo que está dentro del paréntesis, que es tx más 2x' al cuadrado, con su respectivo diferencial de t, sujeto a dos condiciones iniciales o dos restricciones, que la primera es x de 0 igual a 1 y x de 1 igual a 2. Entonces, para encontrar lo que viene siendo la ecuación de Euler, pues debemos identificar primero nuestra función objetivo, es decir, lo que está dentro del paréntesis. Entonces decimos que la función objetivo viene siendo tx más 2x' elevado al cuadrado. Entonces, ahí cabe mencionar que debemos encontrar tres derivadas, que la primera es la primera derivada parcial de la función objetivo con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x', y de la derivada que se hizo con respecto a x', hay que derivarlo implícitamente con respecto al tiempo. Entonces se nos quieren resolver tres derivadas. Entonces vamos a identificar nuestra función objetivo, que ya la tenemos. Entonces, si derivamos con respecto a x, en esta primera parte sí se deriva con respecto a x, por lo que t es una constante. Y este no se puede derivar con respecto a x porque no es x, sino x', por lo que todo eso es una constante. Y las derivadas de una constante son 0. Entonces, si derivamos tx con respecto a x, pues vemos que x, si lo derivamos, nos queda 1 y t es una constante. Entonces, la derivada de tx con respecto a x, pues viene siendo simple y sencillamente t. Mientras esto es 0, porque en este caso x', pues es una constante. Ahora bien, vamos a derivar parcialmente con respecto a x' de la misma función objetivo. Ahora vemos que tx es una constante, por lo que su derivada es 0. Ahora, si derivamos 2x' al cuadrado con respecto a x', vemos que sí se puede derivar con respecto a x', y decimos que 2 va a multiplicar por 2. Eso nos va a dar 4, que va a multiplicar por x'. Sabemos que hay que restarle una unidad al exponente y nos queda 1. Simplemente pues no lo vamos a poner. Entonces, en resumen, la derivada de 2x' al cuadrado con respecto a x', pues es 4x'. Ahora bien, si derivamos con respecto al tiempo de los que nos salió de la derivada parcial con respecto a x', hay que mencionar que la x es una variable dependiente y la t es la variable independiente. Entonces x depende de t, pero también x' depende de t, por lo que se deriva implícitamente. Entonces, si derivamos 4x' con respecto al tiempo, entonces como x' es una derivada de x, pues simplemente se va a agregar otra prima más. Ahora bien, vamos a aplicar lo que viene siendo la ecuación de Euler. Esta es nuestra ecuación de Euler. Entonces debemos igualar los resultados entre la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x de la función objetivo y de la derivada que se hizo con respecto a x' de la función objetivo, derivarlo con respecto al tiempo. Quiere decir que se van a igualar los resultados. Entonces, si nuestros resultados de dichas derivadas fueron estas, entonces se van a igualar los resultados. Entonces nuestra ecuación de Euler se da de la siguiente manera. Esta parte pues viene siendo t, el resultado, y lo vamos a igualar con esta derivada implícita con respecto al tiempo, que nos salió simple y sencillamente 4xb'. El objetivo es despejar lo que viene siendo xb', por lo que 4 está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Es decir que xb' va a ser igual a t sobre 4. Entonces hay que recordar que x depende de t, por lo que en este caso ya tenemos separadas las variables. Quiere decir que debemos encontrar lo que viene siendo el valor de x, es decir que es nuestra solución general. Entonces
como tiene dos derivadas, para encontrar x se requiere dos integrales del lado derecho. Entonces vamos a integrar con respecto a t lo que viene siendo t sobre 4. En este caso se nos pide integrar t sobre 4 con su respectivo diferencial de t. Entonces vemos que tiene exponente 1. Esto quiere decir que vamos a utilizar la fórmula de la integral de una función potencia. Vamos a recordar lo visto en cálculo integral. Tenemos integral de t a la n, en donde n es una potencia, y debemos cumplir con un siguiente criterio, que n debe ser distinto de menos 1. Entonces, si aplicamos la fórmula, que es al lado derecho de la igualdad, pues es t a la n más 1 sobre n más 1, asegurando que n es una potencia, y a eso se le suma una constante de integración. Pero como va a requerir dos integrales, entonces lo vamos a poner como constante 1 y al último constante 2 en la segunda integral. Pero en este caso debemos integrar lo que viene siendo t sobre 4 diferencial de t. Entonces es recomendable que saquemos la constante 1/4. Vean que 1 está multiplicando por t, simplemente no está ahí, pero vamos a sacar la constante 1/4 que va a multiplicar a la integral de t con su respectivo diferencial de t. Es decir, que hice la separación de una multiplicación de fracciones. Al final de cuentas, 1/4 por t pues viene siendo simple y sencillamente t sobre 4. Ahora bien, vemos que tiene exponente 1, pero al hacer la integral el resultado se va a multiplicar por 1/4. ¿Por qué? Porque 1/4 o t sobre 4, pues al final de cuentas 1/4 se está multiplicando por t con su respectivo diferencial de t, porque se sacó la constante 1/4. Quiere decir que se va a multiplicar por 1/4. 1/4 va a multiplicar por la integral de t con su respectivo diferencial de t. Asegurando que t tiene exponente 1, pues se le suma una unidad. Es decir, que estoy aplicando el n más 1 sobre n más 1, y entonces tendremos ahí que es sobre 1 más 1. Y le vamos a agregar la constante de integración, pero como van a ser dos integrales, se recomienda que le pongamos constante de integración 1. Ahora bien, vemos que van a sumarse los exponentes y la fracción, el denominador. Cuere decir que 1 más 1 pues va a ser 2. Quiere decir que va a ser de la siguiente manera. Igual a 1/4 que va a multiplicar por t cuadrada sobre 2 más constante de integración 1. Ahora bien, en este caso vamos a hacer la multiplicación de fracciones haciendo la multiplicación directa con sus numeradores y denominadores, por lo que t cuadrada por 1 pues viene siendo simple y sencillamente t cuadrada, y sobre 4 por 2 pues viene siendo 8 más constante de integración 1. Ya conseguimos lo que viene siendo la integral de esta parte. Quiere decir que lo que vamos a hacer es escribir x'. ¿Por qué? Porque en este caso se hizo la primera integral. También implica integrar x bi'prima. Al hacer una integral pues se le quita una prima. Quiere decir que x' va a ser la primera integral, que en este caso nos salió t cuadrada sobre 8 más constante de integración 1. Entonces ya encontramos la primera integral. Lo voy a remarcar, pero en este caso tenemos que encontrar hasta x. Quiere decir que vamos a integrar estas dos partes, pero nuevamente. Entonces vamos a utilizar la misma integral de una potencia, pero voy a poner la integral de una constante. La regla de la constante es la siguiente. Tengo una integral de una constante con su respectivo diferencial de t. Hay que asegurar que k es una constante, entonces su resultado viene siendo la constante multiplicado por la variable que se está integrando, que en este caso es t. Obviamente se le suma una constante de integración, pero en este caso, si nos fijamos en esta integral, nada más que yo la reescribí, entonces es la integración de dos partecitas, entonces lo voy a integrar por separado. Cuando integremos cada parte, pues ahí nos le va a sumar una constante de integración, porque lo estoy haciendo por separado. Ya que obtengamos la suma de los resultados de estas dos integrales, a ella le sumaremos lo que viene siendo constante de integración número 2. Pero vamos a integrar primero lo que viene siendo t cuadrada sobre 8. Es recomendable que saquemos la constante 1/8 de la integral. Quiere decir que 1/8 de integral de t cuadrada con su respectivo diferencial de t. A ella podemos utilizar lo que viene siendo la integral de una potencia. Entonces lo que vamos a hacer es que esa integral se va a multiplicar
por un octavo, porque un octavo estaba multiplicando por lo que viene siendo t cuadrada. Entonces vamos a integrar t cuadrada, que en este caso es con exponente 2, potencia 2, y le vamos a sumar una unidad, quiere decir que estoy aplicando esta regla. Y todo esto dividido entre 2 más 1, ¿sí? Y entonces vamos a simplificar, que en este caso es un octavo, que va a multiplicar por t cúbica sobre 3, porque 2 más 1 nos da 3. Entonces aquí vamos a simplificar nuevamente la multiplicación directa de fracciones. Entonces lo que tenemos es t cúbica por 1, que viene siendo t cúbica, entre 8 por 3, que en este caso nos da 24. Ya conseguimos la integral de esta primera parte. Bueno, aquí voy a remarcar la primera parte que se hizo de la integral y aquí voy a anotar su respectivo resultado. Ahora vamos a integrar la constante de integración 1. Es decir que vamos a utilizar la regla de la constante. Después de todo lo explicado anteriormente, pues la integral de constante 1 pues viene siendo constante 1 que va a multiplicar por la variable t. Quiere decir que este es el resultado de la segunda parte. Ahora que ya tenemos esas dos partes, pues se van a sumar respectivamente y ahí ya obligatoriamente pues vamos a sumarle la constante de integración 2. Es decir que el objetivo ahí es encontrar el valor de x, que ese es el objetivo principal de ahorita, que es encontrar la solución general. Entonces vamos a poner ya de una vez que es x la solución general y vamos a sumar lo que viene siendo los resultados de aquí, que es t cúbica sobre 24 más constante de integración 1t más constante de integración número 2. Entonces aquí ya es nuestra solución general. Hace un momento encontramos la solución general, que es esta. Y debemos recordar que estas son nuestras condiciones iniciales del ejemplo, que está al principio. Entonces, el objetivo de sustituir las condiciones iniciales es encontrar los valores de C1 y C2 y encontraremos la trayectoria óptima. Entonces, si vamos a sustituir la primera condición inicial, entonces lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, específicamente dentro del paréntesis, se va a sustituir el valor de t en lo que viene siendo la solución general, y lo que está en el lado derecho se va a sustituir el valor de x. Esto es para la primera y segunda condición inicial, se va a sustituir a la misma solución general. Entonces, si vamos a sustituir la primera condición inicial, pues nos va a quedar que x es igual a 1, entonces 1 va a ser igual a t al cubo, que en este caso es 0 al cubo sobre 24, más constante de integración 1 que va a multiplicar por t, que en este caso es 0 porque estamos aplicando la primera condición inicial, y más constante de integración 2. Entonces vamos a decir que lo vamos a simplificar, que es 1 que va a ser igual, en este caso es 0 al cubo, que nos va a dar 0 sobre 24, que es 0, más constante de integración 1 por 0, pues es también 0, más constante de integración 2. Entonces decimos que ya encontramos constante de integración 2, que es igual a 1. Entonces ya encontramos la segunda constante, pero la encontramos primero. Entonces nos hace falta encontrar lo que viene siendo constante de integración número 1. Entonces vamos a recurrir a la segunda condición inicial. Si lo vamos a sustituir a la misma solución general, pues nos queda 2, que esto es igual, en este caso en vez de 0, ahora va a ser 1, porque estamos sustituyendo la segunda condición inicial. Entonces decimos que es 1 al cubo sobre 24 más constante de integración 1 por 1 más constante de integración número 2. Pero ya tenemos constante de integración número 2, que en este caso es 1, quiere decir que lo vamos a sustituir pues ya de una vez, porque ya conocemos constante de integración 2, porque nos hace falta constante de integración 1, determinarlo. Entonces solamente es cuestión de despejes. Es decir, que en este caso 2 va a ser igual a 1 al cubo, que viene siendo 1, si lo desarrollamos, sobre 24, más constante de integración 1, porque 1 por constante de integración 1, pues es lo mismo de constante de integración 1, más lo que viene siendo 1. Entonces podemos despejar constante de integración 1, pero vamos a hacer la suma de estas, del entero y la fracción. Si hacemos esa operación, entonces decimos que es de la siguiente manera: 2 es igual
a 1 más 1 sobre 24avos, eso nos queda 25 24avos más constante de integración 1. Ahora 25 24avos pues lo vamos a pasar restando porque se está sumando. Entonces es decir que es, en este caso, 2 menos 25 24avos más, bueno, igual a constante de integración 1. Entonces si hacemos la resta entre 2 y 25 sobre 24, entonces lo que nos queda es 23 24avos. Y esto es igual a constante de integración número 1. Entonces ya encontramos lo que viene siendo constante de integración 1 y constante de integración 2. Entonces lo vamos a sustituir a la solución general y esa es nuestra trayectoria óptima. La trayectoria óptima pues se va a distinguir en x asterisco. Esto es la x óptima, que esto es igual a t cúbica sobre 24 más constante de integración 1 que multiplica por t, que en este caso es 23 sobre 24 que multiplica por t, más 1. Es decir, que sustituimos C1 y C2. Entonces ya encontramos la trayectoria óptima. Ahora, pues en este caso vamos a determinar el tipo de trayectoria óptima. Entonces vamos a recurrir a la hessiana. Esta es la matriz hessiana que vamos a construir. Si la leemos cada uno de sus componentes, en este caso se requiere una segunda derivada parcial con respecto a x, es decir, de la derivada parcial de la función objetivo que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x nuevamente. Aquí en este caso es una derivada mixta o cruzada. De la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x'. Aquí también es una derivada mixta. De la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x, mientras que aquí es una derivada parcial de segundo orden, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x' nuevamente. Entonces vamos a recordar las derivadas parciales que se hicieron con respecto a x y x' respectivamente, que están en el principio del video, nada más que lo estoy recapitulando. Pero en este caso, una vez que construimos nuestra hessiana, debemos sacar un punto que es h1 entre las segundas derivadas parciales, que son estas. Y el h2 pues es la determinante de la matriz hessiana. Recordemos que estas dos rayas son la determinante. Entonces la determinante, si recordamos lo visto en álgebra lineal, pues viene siendo este por este menos este por este. Aquí lo tenemos. Es este por este menos este por este. Entonces ya vamos a construir primero lo que viene siendo la matriz hessiana, pero para eso se requieren las derivadas parciales y mixtas. En este caso, si vamos a trabajar con respecto a x, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x nuevamente. En este caso voy a ponerlo aquí, que es la segunda derivada parcial. Entonces del resultado que nos salió con respecto a x, que en este caso nos salió t, derivarlo con respecto a x nuevamente. En este caso no es x, sino t, por lo que t es una constante. Su derivada de una constante es 0. Ahora bien, en este caso vamos a trabajar con la derivada mixta. Ya hicimos esta derivada parcial, la segunda. Aquí vamos a utilizar la derivada mixta, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x'. Entonces este resultado, este mismo, se va a derivar con respecto a x'. Vemos que no es x' o ni siquiera está multiplicando por x', por lo que t es una constante también. Entonces su derivada es 0. Entonces ya obtuvimos los dos primeros componentes. Es este y este, que nos salieron ceros. Ahora vamos a trabajar acá, que es la derivada parcial que se hizo con respecto a x', que nos salió 4x'. Entonces aquí vamos a obtener la derivada mixta, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x. Vemos que aquí no es x, sino x', por lo que 4x' es una constante y la derivada constante es 0. Ahora si vamos por acá,
de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x' nuevamente. Es decir, de ese resultado, derivarlo con respecto a x'. Vemos que sí se puede derivar con respecto a x'. Entonces la derivada de 4x' pues viene siendo 4. Es decir, que 1 multiplica por 4, le restamos una unidad al exponente y decimos que es 0. Cualquier número que se eleve a la 0 es 1 y por 4 es 4. Quiere decir que en resumen, la derivada parcial es 4. Entonces ya obtuvimos estos 4 componentes. Lo vamos a armar en la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana es igual, en este caso aquí nos salió 0, aquí nos salió 0, aquí nos salió 0 y aquí nos salió 4. Esta es la matriz hessiana. Ahora sí vamos a trabajar con H1 y H2. El H1 pues viene siendo un punto entre las derivadas parciales de segundo orden, es decir, los resultados que nos salieron, que en este caso es 0 y aquí es 4. Hay que fijarnos en las derivadas parciales. Entonces aquí es 0 y 4. Ahora, el H2 pues viene siendo la determinante de la matriz hessiana original. Si la matriz hessiana es esta, debemos trabajar con la determinante. Esa es la fórmula del determinante. Es decir, que si nos ubicamos aquí, es decir, que para nuestra matriz hessiana, a partir de esta fórmula decimos que es este por este, que es 0 por 4, menos 0 por 0, es decir, este por este. Entonces 0 por 4 es 0 y 0 por 0 es 0. Entonces es 0 menos 0. Al final de cuentas, viene siendo que H2 nos dio 0. Entonces ya encontramos lo que viene siendo H1 y H2 para este ejemplo. Entonces vamos a recurrir a estos siguientes criterios. En este caso, si H1 es menor o igual a 0 y H2 es mayor o igual a 0, quiere decir que nuestra trayectoria es un máximo. Pero si H1, es decir, si tanto H1 como H2 son mayores o iguales a 0, quiere decir que es un mínimo. Entonces si nos fijamos en el H1, vemos que estos números son, en este caso es igual a 0 y este es mayor que 0. Quiere decir que trabajamos con este segundo criterio a partir de este. Y vemos que este es igual a 0, por lo que también se puede asumir que es mayor o igual a 0. Quiere decir que también cumple, pero con este segundo criterio. Entonces quiere decir que nuestra trayectoria óptima es un mínimo. Esta es nuestra trayectoria óptima. Quiere decir que la trayectoria óptima es un mínimo. Entonces, concluimos con este ejemplo.